investigaciones y están solicitando, entiendo, la remoción, están solicitando al Poder Judicial que sea retirado el Grupo Oviedo como administrador judicial de Tumán. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Quería comenzar preguntándole a Marcelino Biontop, bueno, ¿cuál es la situación exactamente? ¿Ustedes no les pagan? ¿Si les pagan? ¿Cuál es el problema que hay con Tumán? ¿Por qué están pidiendo la salida de la administración de los Oviedo? En estos momentos Tumán se encuentra en una huelga general ya que lleva 48 días, como consecuencia de, en primer lugar, de un rechazo a una administración judicial que lleva más de 9 años por una deuda de $2 millones y que en el tiempo, hasta ahora no se cobra porque el Poder Judicial lamentablemente no ha controlado este tipo de pagos. Y esta situación nos ha llevado a una crisis de la peor que existe en la historia de Tumán. En estos momentos, con esos 48 días de huelga, prácticamente los trabajadores estamos impagos desde el mes de abril, este mes de mayo que vamos a cumplir 2 meses y no tenemos remuneraciones, tanto los trabajadores como por la huelga. No tanto por la huelga, sino que no tenemos materia prima. O sea, no tenemos materia prima, no hay caña, no se ha sembrado, los campos prácticamente están despoblados de caña. Y de aquí no se ha sembrado, pero no por la huelga, sino desde antes, no se ha sembrado. Por supuesto, no se ha sembrado, se ha arrasado con todos nuestros campos cañeros. Y la falta de materia prima nos ha llevado a que por lo menos tengamos cañas en edades, de aquí por lo menos para cosechar en el mes de julio, por lo menos, ¿no? Y todo esto agravado porque no ha existido inversión de parte de la administración judicial destinada por el gobierno en la empresa Tumán. ¿No ha habido inversión? No ha habido inversión, ni en campo ni en fábrica. Y sobre todo hay una deuda frondosa de cerca de 600 millones. Pero entiendo que hubo una cierta inversión, compraron por ejemplo una centrífuga de casi $1 millón en algún momento del año, no sé, 2010 por ahí, ¿no? No mejoraron la capacidad de molienda. ¿Eso no se hizo? Bueno, son mínimas las inversiones, que eso tradicionalmente Tumán en su época, cuando están en sus trabajadores, se ha hecho ese tipo de compras. O sea, no hay una inversión, como repito, que verdaderamente se refleje en campo, que es la base para producir el azúcar. ¿El número digamos, de hectáreas de caña se ha reducido? Prácticamente se ha reducido porque los campos están despoblados al no haber inversión. ¿Cuántos? Son como 8.000 hectáreas en Tumán, ¿no? Por supuesto. ¿Cuánto habrá de caña en este momento? En estos momentos tenemos por lo menos 5.500 toneladas, hectáreas. ¿Se ha reducido? Se ha reducido porque no ha habido inversión. Los campos están despoblados, están abandonados. Están abandonados. No se ha comprado urea, no se ha comprado herbicidas, no se ha pagado la junta regante por el agua y prácticamente a todo el mundo le debemos en Tumán. Bueno, hay un informe que ustedes elaboraron en el sentido de que Ciprojusticia, de que el Grupo Oviedo tiene una manera, una modalidad de trabajar por la cual en realidad enriquecería a las propias empresas del Grupo Oviedo a costa de Tumán, que es una cosa que ya hemos visto en otros casos también, sí. ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? Es muy simple, mira, el caso de las azucareras Tumán y Pomalca, que son las azucareras principales del Grupo Oviedo, reflejan algo que pasa en el Perú y que nunca decimos: el intervencionismo del Estado a través del Poder Judicial. Porque, salvo el caso de Pomalca, Tumán refleja una administración judicial por una deuda. Es decir, si yo tengo una creencia, voy donde el juez y le digo: señor, deje de administrar la empresa para que yo pueda cobrar mi deuda. Lo que pasa es que si una deuda de 2 millones en 9 años, sabiendo que se producen más o menos 15 a 20 millones de soles por mes, unas 200.000 bolsas de 50 kilos cada uno por mes en Tumán. Es decir, se produce azúcar. Tumán ha sido la azucarera más importante de América Latina hasta 50 años. Hoy, antes de la reforma agraria. Correcto. Hoy esa azucarera es la más triste y abandonada. No se trata aquí de satanizar al Grupo Oviedo. Yo conozco al señor Edwin Oviedo, lo conozco. Y yo creo que... Es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué sucede? Esta empresa ha tenido funcionarios que han tenido como eje la cero reinversión. Justo me hablaba el señor y la gente, el señor Ciesa, el señor Benavides, que son los dirigentes, ¿cómo es posible que todo el dinero que se produce, puede ser que se van a pagar esa deuda y otras deudas que ellos han generado anteriormente con malas administraciones de trabajadores? Pero aparte de eso, no es posible que todavía hoy, después de 9 años, digan que se deban 600.000. El Poder Judicial mantiene a través de un 7º juzgado civil, una jueza nueva, incluso que acaba de ingresar recién este año, una
vigencia. Es decir, perdón, la administración judicial se otorga en la medida en que el acreedor reclama a la administración judicial para poder cobrarse su deuda. Correcto. Entonces, claro, entiendo que el Grupo Oviedo compró una deuda en algún momento. Correcto. ¿No es cierto? De Tumán. Y entonces, en virtud de eso, adquirió la administración judicial. Pero ya lleva 9 años y no paga la deuda, ¿esa es la cosa? Es correcto. Así es. Exacto. Además, que yo debo reconocer que hay otras deudas, tampoco esa es la única deuda, porque ellos han tomado una empresa que tiene deudas laborales y caras tremendas, uno dice que hasta el 50% de lo que ingresa mensualmente debe irse en sueldo, pero lo importante es, no hay reinversión en ampliando la frontera agrícola, en simple, no se siembra más caña. ¿Cómo es posible que en 9 años sigan ellos con la misma producción? A esto hay que agregarle otros... ¿Con la misma producción o se ha reducido la producción? Prácticamente se ha reducido porque, como repito, no hay inversión. O sea, todo esta situación nos lleva aquí a pensar de que ha habido una situación de solamente llevarse la riqueza de Tumán. Por ejemplo, le pongo el caso, ¿cómo es posible que en un día el azúcar lo compren ellos a 75 soles en horas de la mañana y en horas de la tarde, en el mismo mercado de Mochoqueca, en Chiclayo, lo estén vendiendo a 130 soles? O sea, un diferencial enorme a favor no de la empresa, sino de Oviedo, que se ha llevado la riqueza. Así, de esa manera, Oviedo ha utilizado la azúcar a través de sus empresas. De sus propias empresas que ya no tienen nada que ver con Tumán. Así es. Que esas empresas de Oviedo le compran a Tumán a un precio, digamos, a 75, en un día, por ejemplo, a 75 soles, y en la mañana la compra 75, y en la tarde la están vendiendo 130 soles. O sus propios funcionarios. O sea, es algo, se puede decir, ilógico, ¿no? Que Tumán, siendo la productora donde ese ingreso debe quedar en la empresa, prácticamente va a mano de terceros. Y de esa manera se ha ido descapitalizando día a día la empresa. O sea, por eso aquí tenemos que mencionar que toda esta situación de crisis mayormente se ha agudizado con la presencia de Grupo Oviedo. ¿Y entonces qué cosa proponen ustedes? Lo que estamos proponiendo aquí es que el Poder Judicial, a través del 7º juzgado, tenga que cesar esta administración. Cesar esta administración y enrumbar la empresa en alianza con inversionistas, los trabajadores, con inversionistas serios, transparentes, honestos, que nos permitan reforzar la empresa. Con un socio estratégico, digamos, serio. Por supuesto, que nos permita reforzar la empresa. Tumán en el año 2001, por ejemplo, estuvo entre las 100 primeras empresas del país, ¿no? Con una utilidad de cerca de 25 millones de soles de utilidades. Todo ese estándar que hemos tenido prácticamente se ha venido de mal en peor hasta este momento. Tenemos una producción diaria de 8 a 10 mil bolsas de azúcar, con ingresos de 12 a 15 millones de ingresos mensuales. De 2007 al 2014 hemos pasado de 1.200 millones de soles de ingresos. ¿Y cómo es posible que una deuda de 2 millones de dólares no se haya podido pagar? O sea, no, y esto nos ha perjudicado. La deuda era de 2 millones de dólares. De dólares, de la deuda que se compra a Carranza. Sí, digamos 5 o 6 millones de soles. Y claro, si se vende mensualmente, ¿cuándo dice usted? Tenemos ingresos de 12 a 15 millones. 12 a 15 millones. En un mes tienes un ingreso que permitiría, pero además de eso hay otro fenómeno que es la parte humana. Es decir, los trabajadores no solamente protestan por el abuso empresarial, también protestan por los tratos o las humillaciones. Nosotros en Projusticia hemos escrito un artículo sobre eso que señalamos mucho. Los trabajadores señalan que estos caporales, estos inspectores, esta gente que está en el campo, no les generan demasiadas humillaciones. A un trabajador que protesta lo mandan a la zona de cenizas, no tienen equipamiento, no tienen botas, no tienen equipamiento renovado. Cuando reclaman sus jubilaciones, hay varios casos enlistados, no uno, ni de hace 20 años. Estamos hablando ahorita, hace el año pasado, gente que ha muerto hasta que estaba con cáncer terminal, reclamaba su CTS y le decía no te lo doy porque era el sindicato. Es cierto que había un ambiente muy tenso, es cierto que inclusive había un funcionario, de eso con esto te lo grafico, un funcionario que era un señor de bajo rango y se volvió gerente. En menos de 2 años se compró un terreno al frente de la fábrica, a pesar que los funcionarios le decían, no te la compres, que eso es escandaloso, cómpratela en otro lado. No, la quiero al frente, por decir a unas cuadras, en el propio Tumán. Y sobre eso construyó una pequeña mansión. Un funcionario cuyo sueldo al iniciar no era más de 1.500 soles y después probablemente subió a 15.000 y tampoco justificaba tener una casa tan lujosa en un pueblo donde la gente, casi todo el pueblo, estas empresas son empresas pueblo, y lo único que pido es si el Grupo Oviedo, que tiene funcionarios y técnicos probablemente muy competitivos, debe responder.
lo que ellos quieren. Ellos no solo son no solo son trabajadores, ellos son accionistas, y como accionistas y propietarios lo que quieren es vincularse con empresas privadas y capitales más serios. Y eso es lo que es el Bueno, pero digamos, el juzgado tiene que resolver esto. ¿Cuándo lo va a resolver? Justamente es la lucha que llevamos en estos momentos. O sea, el juzgado se sigue sosteniendo, y lo más ilógico, ¿no? Que entra en un proceso donde el demandante es Edwin Oviedo. Edwin Oviedo elige sus 3 administradores judiciales, y Edwin Oviedo demanda, y los administradores judiciales son la parte de la empresa. O sea, Edwin Oviedo es juez y parte, ¿no? Sí. O sea, él demanda y los demandantes son parte de él. Entonces, los demandados, ¿no? Son 3 administraciones judiciales en la cual está el señor Segundo Urrionola Zapata. Hay varias administraciones, ¿no? Administraciones judiciales paralelas. Aquí lo que importante es que el poder judicial que preside Ticona y la doctora Ana Salesa ya tiene que decir, los jueces miren el impacto social que tiene un problema como Tumán, como probablemente lo tendrá los jueces, pero hay varias administraciones judiciales paralelas. Correcto. En Tumán. El Tumán tiene designadas en otro juzgado, el señor Oviedo. En otro juzgado le dan otro. Le dieron otra. Pero no puede. Sí, ese es el Poder Judicial peruano, ese es el Poder Judicial peruano, Jaime, que hace que los trabajadores, escúchame, los tengan humillados, a los trabajadores ni siquiera a veces los jueces los reciben de una manera decente. Hay unas jueces importantes, hoy hay jueces decentes en Chiclayo. Tú sabes que hemos tocado Chiclayo varias veces, como la presidenta de la Corte, que sí los recibe y que tiene que buscar que haya un equilibrio. Porque va a haber una administración judicial próxima nueva, con inversionistas nuevos, y quizás lo más correcto sea y ponderado que elijan un administrador judicial que represente a los trabajadores y a uno al inversionista nuevo, con un plan financiero. ¿Pero hay un inversionista nuevo interesado? Yo tengo entendido que sí. Sí, eso es lo que nosotros estamos por lo menos propulsando, ¿no? Que por lo menos haya inversionistas serios responsables. Lógicamente que en la medida que se desate el tema judicial, lógicamente que el inversionista va a confiar en Tumán. O sea, Tumán es una empresa confiable. Se trata de resolver el problema judicial, porque ya nos ha ganado el tiempo. Tumán es una empresa potencialmente rentable. Obviamente. ¿No? Y ha sido de las primeras en el país, ¿no? Y eso es lo que queremos darle vida a esto. Fíjate, no se equivoque, por ejemplo, que en estos momentos Tumán se encuentra dolorido porque el sicariato se ha implantado allá. O sea, el trabajador no ha podido levantar su voz de protesta. Quien le habla fue baleado su casa por salir al frente en el año 2011. Tumán tiene que aprender. ¿Por los Oviedos? Por supuesto, gente ligada a ellos, o sea, para callar, ¿no? A la voz de los trabajadores. Tumán tiene que aprender la lección de Pucallá, esa resolución importante que se dio de 30 páginas, que permitió que la cosa se dinamizara. Ahí hay una buena lección que tiene que aprender Tumán. Cayaltí, una buena lección de inversión nueva, de sistematización regado con computadoras, también tiene que aprender Tumán. O sea, no estamos hablando de fantasía. Hoy la modernización empresarial requiere empresarios serios que reinviertan y que traten de manera humana a sus trabajadores. Ojalá que esto se resuelva. Muchísimas gracias a nuestros amigos Marcelino Yontop y Fernando Ofela. Vamos a una pausa y regresamos ahora con una entrevista que grabamos el día viernes con Christoph Makowski.